¿Qué harías si la vida de la persona que más amas dependiera de la única persona que te está rompiendo el corazón? La historia que vas a escuchar hoy es un viaje devastador sobre la traición, la pérdida y la increíble fuerza que se necesita para reconstruirse desde las cenizas. Es una historia real que te dejará sin aliento. Antes de sumergirnos en el mundo de Amelia, si crees en la justicia emocional y en las historias que nos inspiran a ser más fuertes, dale like a este video. Suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna historia como esta. Y muy importante, activa la campanita de notificaciones. Créeme, no querrás perderte lo que viene. Ahora sí, prepárate. La historia comienza aquí. Aquel día, el 27 para ser exactos, el aire del hospital parecía más denso, más difícil de respirar. Amelia estaba sentada en una de esas sillas de plástico impersonales y frías, de un color azul desgastado que parecía haber absorbido la tristeza de miles de familias. Llevaba casi un mes entero viviendo en un bucle de súplicas y esperanzas rotas, viendo cómo la vida de su abuela se escapaba lentamente entre los tecnicismos y las excusas de Gabriel. Cada mañana se despertaba con la convicción de que ese sería el día, que él finalmente aparecería, con su bata blanca y su aire de salvador, y pondría fin a esa pesadilla. Pero cada noche se dormía con el mismo sabor amargo de la decepción, aferrándose a la promesa de un mañana que nunca llegaba. Sus hombros estaban caídos por el peso del agotamiento, y sus ojos, que antes brillaban, ahora solo reflejaban el parpadeo intermitente de las luces del pasillo. Para Amelia, Gabriel no era solo su novio de años, era la única tabla de salvación en medio de un océano embravecido. Él era el cirujano, el prodigio, el hombre cuya reputación le precedía en cada congreso y en cada publicación médica. Había sido su mayor orgullo, la prueba viviente de que había elegido bien. Ahora, esa misma eminencia se había convertido en su tortura personal. Era una cruel ironía que la única persona en el mundo, con las manos y el conocimiento para salvar a su abuela, fuera precisamente la que le estaba negando esa oportunidad. Sus excusas eran siempre lógicas, profesionales, casi irrefutables. Hablaban de protocolos, de agendas cerradas, de compromisos ineludibles que ella, como una simple civil, no podía comprender del todo. Y ella, durante 26 días, había intentado entender, había asentido, había justificado su ausencia ante las enfermeras y ante sí misma. En su mente, mientras el reloj de la pared avanzaba con una lentitud exasperante, se repetían imágenes de su vida con él. Recordaba las cenas en las que él hablaba con pasión sobre sus casos, sobre la adrenalina del quirófano, sobre la vida de las personas que sostenía en sus manos. Ella siempre lo había admirado por eso, por esa dedicación que a menudo lo mantenía alejado de casa, de sus citas, de los momentos importantes. Creía que era el precio a pagar por estar con un hombre extraordinario. No se daba cuenta, o no quería darse cuenta, de que esa dedicación siempre había sido selectiva, dirigida hacia aquello que pulía su ego y su carrera, nunca hacia las necesidades emocionales de las personas que supuestamente amaba. Su abuela lo adoraba, lo veía como el hijo que nunca tuvo, y ese pensamiento era como una daga en el corazón de Amelia. Esa mañana, sin embargo, algo se sentía diferente. La paciencia de Amelia se había reducido a un hilo delgado y frágil, a punto de romperse. La noche anterior, la enfermera de turno le había lanzado una mirada cargada de lástima, una de esas miradas que los profesionales de la salud aprenden a dominar, que dicen, «Lo siento por ti», sin pronunciar una sola palabra. Esa mirada la había desvelado toda la noche. Por primera vez en 27 días, una pequeña y aterradora duda comenzó a formarse en su interior. No era una duda sobre su amor o su capacidad, sino sobre sus prioridades. ¿Qué podía ser tan importante, tan monumentalmente urgente, para posponer una cirugía que era, literalmente, una cuestión de vida o muerte para la abuela de la mujer con la que planeaba casarse? La llamada de Gabriel llegó cerca de las 10 de la mañana, justo cuando Amelia estaba a punto de perder la cabeza. Su voz sonaba lejana, no solo por la distancia física, sino por una indiferencia que intentaba disfrazar con un tono profesional y tranquilizador. «Amor, lo siento. Ha surgido un imprevisto en la conferencia. Es imposible que vuelva hoy», dijo, y Amelia sintió cómo el suelo se abría bajo sus pies. Ella le suplicó, con la voz rota,
explicándole que los médicos del hospital estaban preocupados, que su abuela estaba más débil. La respuesta de él fue un golpe certero y frío. Confía en mí. He hablado con el equipo. La mantendrán estable. Llego en 3 días, y yo mismo la operaré. Es una promesa. 3 días. Sonaba como una eternidad, como una sentencia. Colgó el teléfono con una mano temblorosa, sintiendo una mezcla de rabia y una sumisión que la avergonzaba. Una parte de ella quería gritarle, exigirle que tomara el primer avión, que dejara lo que fuera que estuviera haciendo. Pero otra parte, la parte que había sido entrenada durante años para no ser una molestia, para apoyarlo incondicionalmente, simplemente aceptó. Se aferró a esa nueva promesa, en 3 días, como si fuera un evangelio. Intentó convencerse a sí misma de que su abuela, una mujer que había sobrevivido a tantas cosas, podría aguantar 3 días más. Caminó por el pasillo del hospital como un autómata, repitiéndose las palabras de Gabriel en su mente, tratando de darles un peso, una veracidad que, en el fondo, sentía que no tenían. Las siguientes horas fueron un borrón de ansiedad. Se sentó de nuevo en la silla de plástico, pero esta vez la espera era diferente. Ya no era una espera activa, llena de la esperanza de una llamada inminente. Era una espera pasiva, una cuenta atrás hacia un futuro incierto, para matar el tiempo, o más bien para evitar que el tiempo la matara a ella. Sacó su teléfono. Abrió las redes sociales por puro instinto, un gesto mecánico para escapar de la realidad opresiva del hospital. Sus dedos se deslizaron por la pantalla sin rumbo fijo, pasando por fotos de vacaciones, comidas y fiestas de gente que vivía en un universo paralelo. No buscaba nada en particular, solo una distracción, un ruido visual que acallara el pánico que crecía en su pecho. Y entonces lo vio. No fue en el perfil de Gabriel. Él era demasiado cuidadoso para eso. Fue en una publicación etiquetada. Una foto de Evelyn, su antigua pasión de la universidad, esa mujer cuyo nombre siempre había sido una espina clavada en su relación. Evelyn estaba radiante, posando frente a un moderno edificio en Seúl, Corea del Sur. La descripción de la foto era un agradecimiento entusiasta a su increíble compañero de viaje y apoyo moral por estar con ella en su viaje de transformación. Y allí, en una de las fotos del carrusel, estaba él, Gabriel, sonriendo a su lado, con el brazo protectoramente alrededor de sus hombros. La foto había sido publicada hacía 2 horas. No estaba en una conferencia. Estaba en otro continente, con otra mujer. El teléfono casi se le cae de las manos. El aire desapareció de sus pulmones, reemplazado por un frío glacial que le recorrió cada centímetro del cuerpo. Miró la foto una y otra vez, buscando un error, una explicación lógica. Quizás era una foto antigua. Pero la fecha estaba ahí, clara e innegable. Su cerebro intentó procesar la información, conectar los puntos, las excusas, la distancia, los compromisos ineludibles, la cirugía estética de Evelyn de la que había oído rumores. Todo encajó con una claridad brutal y devastadora. Los 27 días de mentiras. La vida de su abuela pendiendo de un hilo mientras él actuaba como el novio devoto de otra. No era negligencia. No era una cuestión de prioridades profesionales. Era una elección. Y él no la había elegido a ella. En ese preciso instante, una enfermera salió corriendo de la habitación de su abuela, con el rostro pálido y la urgencia en sus movimientos. Sus ojos buscaron a Amelia, y cuando la encontraron, solo pudo decir, «La estamos perdiendo». El doctor dice que tenemos que intervenir ahora mismo. No podemos esperar más. El mundo de Amelia se fracturó en 2. Por un lado, la traición digital que ardía en la pantalla de su teléfono. Por otro, la emergencia real y tangible que se desarrollaba a pocos metros de distancia. El choque fue tan violento que no pudo emitir sonido alguno. Solo pudo levantarse, con las piernas temblando, y ver cómo empujaban la cama de su abuela hacia el quirófano, sabiendo que el salvador que ella había esperado durante tanto tiempo estaba al otro lado del mundo, sonriendo para una foto. El pasillo frente al quirófano era un limbo helado. Amelia no rezaba, no suplicaba, no hacía nada de lo que se supone que hace la gente en estas situaciones. Estaba paralizada, con la imagen de Gabriel y Evelyn sonriendo en Seúl grabada a fuego en su retina, cada pitido de las máquinas que se filtraba por debajo de la puerta, cada paso apresurado de una enfermera,
Era una tortura que se superponía a la imagen de su traición. Ya no era solo el miedo a perder a su abuela, era la certeza nauseabunda de que su vida entera, los cimientos sobre los que había construido su futuro, eran una farsa. Él no estaba salvando vidas en una conferencia vital. Estaba de vacaciones, apoyando una vanidad, mientras la matriarca de su familia se apagaba en una mesa de operaciones, esperando por él. La espera se había transformado en un juicio, y ella sentía que estaba siendo juzgada por su estupidez, por su fe ciega. El concepto del tiempo se disolvió. Podrían haber pasado minutos u horas. Amelia se abrazaba a sí misma, intentando contener un temblor que no era de frío, sino de una rabia pura y visceral que empezaba a burbujear bajo la superficie del shock. Pensaba en las 27 llamadas, en sus ruegos, en cómo había minimizado sus propias dudas para proteger la imagen impecable que él había construido. Se había sentido pequeña, una molestia, por pedirle que cumpliera con el deber más básico y humano. Y él, con una frialdad calculada, la había mantenido a raya con mentiras perfectamente elaboradas. La sonrisa de él en esa foto no era una sonrisa de felicidad, era la sonrisa de un hombre que se sabía impune, que vivía en una realidad donde sus deseos estaban por encima de las consecuencias. Finalmente, la puerta del quirófano se abrió. Un cirujano, un hombre mayor con ojos cansados y una expresión de derrota, se acercó a ella lentamente. Se quitó el gorro quirúrgico, un gesto que Amelia supo al instante que era el preludio de las peores noticias. El hombre suspiró, un sonido que pareció llenar todo el silencio del pasillo. No necesitaba decir mucho. Su lenguaje corporal era un epitafio. «Lo siento mucho», comenzó, y la voz, aunque amable, sonó como un martillo rompiendo un cristal. Su corazón era demasiado débil. Hicimos todo lo que pudimos, pero no resistió la intervención. Las palabras flotaron en el aire, clínicas, definitivas. No hubo espacio para la esperanza, ni para milagros de último minuto. Solo la verdad, cruda y brutal. El mundo de Amelia no se vino abajo con un estruendo, sino con un silencio ensordecedor. Fue como si alguien hubiera cortado el sonido del universo. Solo podía oír el zumbido de su propia sangre en los oídos. El rostro del médico se desenfocó. Las luces del techo se convirtieron en manchas borrosas. El dolor era tan inmenso, tan físico, que le costaba respirar. Y lo peor de todo era que su duelo no era puro. Estaba contaminado, manchado por la bilis de la traición. Lloraba por su abuela, por la mujer que le había enseñado a leer, por sus manos cálidas y su risa contagiosa. Pero también lloraba por su propia ingenuidad, por los años perdidos, por el amor que había resultado ser una elaborada mentira. Su pérdida era doble, una herida abierta sobre otra. Se quedó de pie, incapaz de moverse, mientras el médico le daba una palmada torpe en el hombro y se retiraba. Una enfermera se acercó para guiarla a una pequeña sala de espera privada, hablándole con una voz suave que Amelia apenas registraba. Se sentó en un sofá gastado y se quedó mirando un punto fijo en la pared. ¿Cómo se suponía que debía procesar esto? Su abuela había muerto esperando al hombre que ella amaba. Había muerto mientras él estaba al otro lado del mundo, eligiendo los deseos superficiales de otra mujer por encima de una vida. La injusticia de la situación era tan abrumadora, tan monstruosa, que superaba su capacidad de comprensión. No era el destino, no era mala suerte. Era el resultado directo de una decisión egoísta y cruel. Las horas siguientes fueron un trámite surrealista. Firmar papeles, escuchar palabras de consuelo de extraños, hacer las llamadas telefónicas que nadie nunca quiere hacer. Cada vez que marcaba un número para dar la noticia, sentía una oleada de irrealidad. Hablaba con una calma robótica, dando los detalles con una precisión que la sorprendía a sí misma. Era un mecanismo de defensa, un muro que su mente había construido para no desmoronarse por completo. El instinto le gritaba que llamara a Gabriel, que se derrumbara en el teléfono y le contara lo que había pasado. Pero ese instinto estaba muerto, asesinado por una foto en Instagram. Se dio cuenta de que estaba completamente sola en esto. La persona que debería haber sido su pilar era ahora el epicentro de su ruina. Y entonces, como una broma macabra del destino, su teléfono vibró. Era un mensaje de él, 4 palabras que la hicieron temblar de una furia helada. Pensando en ti, ¿todo bien? La banalidad del mensaje, la hipocresía encapsulada en esa pregunta casual, fue la chispa que incendió el polvorín.
Todo bien. Su abuela acababa de morir en una mesa de operaciones. Su mundo se había hecho añicos. Y él preguntaba si todo estaba bien, probablemente desde la habitación de un hotel de lujo en Seúl, después de un día de turismo y cuidados postoperatorios para Evelyn. La desconexión entre su realidad y la de él era tan vasta, tan insultante, que Amelia sintió que iba a vomitar. Se acabó la tristeza. Se acabó el shock. Solo quedaba la rabia. No respondió con palabras. Su mente, extrañamente clara en medio del caos, sabía exactamente qué hacer. Abrió la galería, seleccionó la captura de pantalla de la publicación de Evelyn y se la envió. Sin texto, sin explicaciones. Solo la prueba irrefutable de su mentira. La respuesta de él no tardó en llegar. Primero, una llamada que ella ignoró. Luego, una avalancha de mensajes. Negaciones. Excusas. No es lo que parece, Amelia. Puedo explicarlo, es un malentendido. Evelyn me necesitaba, fue una emergencia médica. Intentó manipular la narrativa, presentándose como una víctima de las circunstancias, como un amigo leal atrapado en una situación complicada. Ni una sola vez preguntó directamente por su abuela. Su única preocupación era controlar los daños de su propia imagen. Amelia leyó los mensajes con un desprecio que nunca antes había sentido. Cada palabra era una nueva capa de suciedad sobre su dolor. Finalmente, con los dedos firmes y el corazón como una piedra, escribió su respuesta. Mi abuela ha muerto. Murió esta tarde, en el quirófano, mientras te esperaba. Envió el mensaje y apagó el sonido del teléfono. Sabía lo que vendría después, las falsas condolencias, los intentos de victimizarse, de hacerla sentir culpable por su desconfianza en un momento tan difícil para él. Se estaba preparando para la siguiente fase de la manipulación, pero algo dentro de ella ya había cambiado. La mujer que había suplicado y esperado durante 27 días había muerto junto a su abuela. La respuesta de Gabriel confirmó sus peores expectativas y, a la vez, la empujó hacia un nuevo nivel de claridad. Su mensaje fue una obra maestra de la crueldad narcisista. Lo siento muchísimo por tu abuela, de verdad, comenzaba, una formalidad vacía. Pero no puedes hacerme esto ahora. Evelyn acaba de salir de una cirugía delicada. Su recuperación es complicada y necesita todo mi apoyo. No es justo que me ataques con esto en este momento. La frase la dejó sin aliento. Él no solo estaba minimizando su dolor, sino que la estaba culpando por tenerlo. Estaba usando la cirugía estética de su amante como un escudo y la muerte de su abuela como un ataque personal contra él. En ese momento, Amelia sintió que el amor que le quedaba se pudría y se convertía en un asco profundo y liberador. Gabriel no volvió de inmediato. Se tomó sus 3 días, los mismos 3 días que le había prometido a Amelia para operar a su abuela. Aterrizó el día después del funeral, un evento al que no asistió, enviando en su lugar una corona de flores tan grande como ostentosa, un gesto que a Amelia le pareció una obscenidad. Cuando finalmente apareció en la puerta del apartamento que compartían, no traía el rostro de un hombre arrepentido, sino el de un diplomático que llega a una negociación difícil. Había ensayado su discurso, se notaba en la forma en que respiraba, en la manera en que había preparado su expresión de contenida aflicción. Entró en el espacio que antes había sido su hogar, con la cautela de un actor que pisa un escenario, listo para interpretar el papel del hombre afligido pero racional. Esperaba encontrarla destrozada, llorando, vulnerable. Esperaba poder usar el abrazo, el contacto físico, esa intimidad cultivada durante años, como una herramienta para desarmarla y hacerla entrar en razón. Pero no encontró a la Amelia que esperaba. La mujer que lo recibió en el salón era una extraña. Estaba sentada en el sofá, con la espalda recta, y sus ojos no mostraban tristeza, sino un vacío helado y calculador. No lloraba, no gritaba, simplemente lo observaba, como un científico observa un espécimen bajo el microscopio. Este silencio, esta ausencia de la reacción emocional que él sabía cómo manejar, lo descolocó por completo. Era un terreno desconocido y peligroso, y por primera vez, sintió que había perdido el control del guión. Él comenzó su monólogo, una mezcla cuidadosamente elaborada de condolencias por su abuela y justificaciones por sus acciones. Habló del estrés, de la presión, de cómo Evelyn había sufrido una complicación inesperada, y él, como médico y amigo, no podía abandonarla. Pintó un cuadro en el que él era el héroe trágico,
atrapado entre dos deberes imposibles. Mientras hablaba, Amelia no lo interrumpía. Se limitaba a analizarlo, a despojarlo de sus palabras. Veía los pequeños tics, la forma en que evitaba su mirada en los puntos clave de su mentira, la tensión en su mandíbula. Ya no veía al hombre que amaba. Veía a un mentiroso, a un cobarde, a un actor mediocre que recitaba un papel mal aprendido. Y con cada palabra que él pronunciaba, el último resquicio de afecto que pudiera quedar por él se evaporaba. Frustrado por su falta de respuesta, por ese muro de silencio que no sabía cómo derribar, Gabriel cambió de táctica. Pasó del tono conciliador al de la víctima ofendida. Empezó a hablar de cómo ella lo estaba juzgando injustamente, de cómo no estaba valorando su sacrificio, su reputación, todo lo que él hacía por ellos. Mencionó su carrera como si fuera una entidad sagrada que ella estaba profanando con su desconfianza. «He construido todo esto para nosotros, Amelia», dijo, con un tono de falsa magnanimidad, «y tú lo estás echando por tierra por un malentendido, por una simple inseguridad tuya». La acusación la golpeó, pero no de la forma que él esperaba. No sintió culpa. Sintió una claridad tan afilada y brillante como la hoja de un bisturí. Y entonces, en su desesperación por recuperar el control, cometió el error final y monstruoso. Decidió usar la carta más cruel que tenía en la manga. Se acercó a ella. Su voz bajó a un susurro manipulador, cargado de una falsa emoción. «Tu abuela. Yo iba a salvarla, Amelia. Iba a volver y la habría operado yo mismo. Era mi prioridad», dijo, mirándola a los ojos, esperando que esa imagen lo redimiera. Hizo una pausa dramática antes de asestar el golpe final. «Pero tu actitud, tus acusaciones, han afectado mucho a Evely. Está muy mal por tu culpa. Creo que, si quieres que arreglemos esto, deberías empezar por disculparte con ella». La petición quedó suspendida en el aire, tan absurda, tan grotesca, que por un momento Amelia pensó que había alucinado. Pedirle que se disculpara con Evely. Usar la muerte de su abuela, la misma muerte que él había causado con su negligencia, como una herramienta de chantaje emocional para proteger a su amante. Fue en ese preciso instante que algo dentro de Amelia se rompió para siempre. No fue una ruptura dolorosa, sino limpia y liberadora. Fue el chasquido final de las cadenas que la habían mantenido atada a él durante años. Vio con una claridad absoluta la profundidad de su narcisismo, la total incapacidad de sentir empatía, la forma en que su universo giraba exclusivamente alrededor de sus propias necesidades y su propia imagen. Su abuela no era una persona para él, era una pieza en su tablero, una carta que podía jugar para ganar. Se levantó del sofá lentamente, con una calma que lo aterrorizó. Él retrocedió un paso, instintivamente, como si esperara un golpe o un grito, pero Amelia no tenía energía para la violencia. La emoción que sentía era algo mucho más frío y definitivo que la rabia. Era la indiferencia. Lo miró, pero ya no lo veía a él. Veía a través de él, como si fuera de cristal, transparente en su patética manipulación, todos los años de sentirse insuficiente, de disculparse por sentir, de minimizar sus propias necesidades para no incomodarlo, pasaron ante sus ojos en un segundo, y entendió que la relación no había muerto en ese momento, sino que simplemente estaba asistiendo, por fin, a su autopsia. Su voz, cuando finalmente habló, fue tranquila, casi un susurro, pero con un peso de finalidad que ninguna discusión a gritos podría haber tenido jamás. «Se acabó, Gabriel», dijo, y las palabras no sonaron a amenaza ni a ultimátum. Sonaron como un hecho, como anunciar que el cielo es azul o que el agua moja. No había nada que discutir, no había nada que negociar. En ese momento, toda la dinámica de poder que había definido su relación se invirtió por completo. Él ya no tenía nada que ella quisiera. Su amor, su aprobación, su presencia, todo se había vuelto cenizas, y un manipulador no tiene ningún poder sobre alguien que ya no le importa. Él intentó replicar, balbuceó algo sobre no tomar decisiones precipitadas, sobre el dolor que la hacía hablar así, pero ella ya no lo escuchaba. Se dio la vuelta y caminó hacia el dormitorio con un propósito firme. Abrió el armario y sacó una maleta. No lloraba, no tiraba la ropa con rabia. Actuaba con una eficiencia metódica, doblando las prendas necesarias, eligiendo solo lo que era suyo, lo que no estaba contaminado por el recuerdo de él. Cada movimiento era deliberado,
Un paso más para extirparlo de su vida. Él la siguió, suplicando, argumentando, su voz volviéndose cada vez más aguda por el pánico de perder el control, pero sus palabras rebotaban en el silencio de ella. Cuando la maleta estuvo llena, la cerró con un clic que resonó en el apartamento. Pasó junto a él sin mirarlo. Caminó hacia la puerta principal y la abrió. Antes de cruzar el umbral, se detuvo por un segundo, pero no se giró. Estaba dejando atrás no solo un apartamento, sino una versión de sí misma que ya no reconocía, la mujer que esperaba, la que suplicaba, la que perdonaba lo imperdonable. Al cerrar la puerta detrás de sí, no sintió tristeza por lo que dejaba, sino un vértigo aterrador y emocionante por lo desconocido que tenía por delante. Era el primer día del resto de su vida, una vida que, por primera vez en mucho tiempo, le pertenecería solo a ella. Los días que siguieron a su partida no fueron de llanto desconsolado, sino de una actividad febril y purgante. Amelia se dedicó a desmantelar su vida anterior con la precisión de un equipo de demolición. Puso a la venta todo lo que los unía: el coche que él le había regalado por su aniversario, los muebles que habían elegido juntos, las obras de arte que adornaban las paredes de su jaula de oro. Cada objeto vendido no era una pérdida económica, sino una liberación simbólica, un eslabón de la cadena que se rompía. La gente que venía a comprar sus cosas veía a una mujer eficiente y serena, pero por dentro, Amelia estaba realizando un exorcismo, arrancando cada recuerdo, cada fantasma de Gabriel, de los objetos inanimados que habían sido testigos de su sumisión. Incluso vendió las joyas, el anillo de compromiso, que ahora le quemaba en el dedo. Fue el último en irse. Recordaba el día que él se lo dio, la promesa de un futuro que se había revelado como una ilusión. Dejarlo ir en una casa de empeños, convertirlo en un fajo de billetes anónimos, fue el acto final de su renuncia. No quería nada de él, ni su dinero, ni sus recuerdos, ni su legado manchado de sangre y mentiras. Con una maleta, la misma con la que se había ido, y el dinero de su vida desmantelada, Amelia se sintió extrañamente ligera. Estaba despojada de todo, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que no le faltaba nada. Era dueña de sí misma, y eso era más valioso que cualquier diamante. Eligió una ciudad al azar en el mapa, un lugar donde no conocía a nadie, y nadie la conocía a ella. Un lugar donde su nombre no estuviera asociado al de Gabriel, el brillante cirujano. El viaje en autobús duró 12 horas. 12 horas en las que vio cómo el paisaje familiar se transformaba en algo nuevo y desconocido, un reflejo perfecto de su propia transición interna. No durmió. Con la frente apoyada en el frío cristal de la ventana, observó las ciudades y los campos pasar, sintiendo cómo cada kilómetro la alejaba más de la mujer que había sido. El miedo a lo desconocido estaba ahí, un nudo en el estómago, pero estaba superado por una sensación embriagadora de libertad. Por primera vez, el camino lo elegía ella. La nueva ciudad la recibió con la indiferencia anónima de las grandes urbes. Encontró un pequeño apartamento en un barrio obrero, un lugar sin lujos pero con una luz que le pareció honesta. Las paredes blancas y vacías no la deprimían. Al contrario, las veía como un lienzo en blanco. Sus primeros días fueron de una soledad casi monástica. Se dedicó a tareas sencillas: comprar un colchón, montar un pequeño escritorio, elegir una única taza para su café matutino. Cada una de estas pequeñas decisiones era un acto de autoafirmación. Ya no tenía que consultar a nadie, ni supeditar sus gustos a los de otro. Era un proceso lento, a veces doloroso, de reaprender a habitar su propio espacio y su propia vida. Consiguió un trabajo modesto en la administración de una pequeña empresa de logística. Era un trabajo rutinario, sin el glamour ni la emoción del mundo médico en el que había vivido inmersa. Pero esa normalidad era exactamente lo que necesitaba. Necesitaba la previsibilidad de un horario fijo, la sencillez de las tareas, la ausencia de dramas y egos inflados. Sus días consistían en archivar documentos, responder correos electrónicos y tomar café de una máquina. Y en esa monotonía, Amelia encontró una paz que no había conocido en años. El trabajo no era su vida. Era simplemente lo que hacía para poder tener una vida, una distinción que antes, en el universo de Gabriel, era imposible de hacer. Sus nuevos compañeros de trabajo eran personas sencillas. Hablaban del tiempo, de los resultados del fútbol, de lo que iban a cenar esa noche. Al principio,
Amelia era reservada, casi distante, una sombra silenciosa en la oficina. Estaba reaprendiendo a confiar, a interactuar sin miedo a ser juzgada o manipulada. Pero la amabilidad sin pretensiones de sus colegas comenzó a erosionar lentamente sus defensas. Una invitación a tomar un café, un comentario amable sobre su trabajo, un que tengas buen fin de semana, dicho con sinceridad, eran pequeños gestos, gotas de normalidad que caían sobre la tierra seca de su corazón, y poco a poco comenzaban a devolverle la vida. Nadie le exigía nada, nadie esperaba nada de ella más allá de su trabajo. Entre esos compañeros estaba Maxwell. No era el hombre más llamativo de la oficina. Era tranquilo, observador, y poseía una calma que contrastaba con la ansiedad latente del resto del mundo. Su primer acercamiento a Amelia fue discreto. Un día, al verla luchar con una hoja de cálculo particularmente complicada, se acercó a su escritorio y, sin hacerla sentir incompetente, le ofreció su ayuda. Le explicó la fórmula con una paciencia infinita, asegurándose de que ella entendiera el proceso, en lugar de simplemente hacerlo por ella. Fue un gesto pequeño, profesional, pero Amelia notó algo diferente en él, un respeto genuino por su inteligencia, algo que Gabriel, con su condescendencia constante, nunca le había ofrecido. Amelia permaneció cautelosa. Su corazón era un territorio herido, y la idea de permitir que alguien entrara en él era aterradora. Mantuvo una distancia cortés con Maxwell, agradecida por su amabilidad, pero sin dar pie a nada más. No buscaba un reemplazo para Gabriel, buscaba una cura para la herida que él había dejado, pero Maxwell no presionaba. Parecía entender de una manera intuitiva que ella necesitaba espacio. Sus interacciones se limitaban a conversaciones sobre trabajo o comentarios triviales sobre series o libros. Él no intentaba impresionarla, no alardeaba de sus logros, no buscaba ser el centro de atención. Simplemente existía, de una manera tranquila y sólida, a su lado. Un martes por la tarde, Amelia tuvo un mal día. Un recuerdo de su abuela la golpeó con la fuerza de una ola, y tuvo que esforzarse para no derrumbarse en su escritorio. No dijo nada, pero su tristeza era palpable. Maxwell, que se sentaba frente a ella, debió notarlo. No le preguntó qué le pasaba, no la incomodó con preguntas que no quería responder. Simplemente, minutos después, se levantó y volvió de la cocina con 2 tazas humeantes. Dejó una en el escritorio de Amelia, un té de manzanilla, y dijo en voz baja: «A veces esto ayuda». Y eso fue todo. No esperó un agradecimiento, no buscó una conversación. Simplemente le ofreció un pequeño gesto de consuelo, sin pedir nada a cambio. Ese simple acto de empatía silenciosa fue más poderoso que cualquier gran gesto romántico que hubiera recibido en su vida. Gabriel le había regalado coches y joyas, pero nunca le había ofrecido un momento de verdadero cuidado desinteresado. Maxwell no intentaba solucionar su problema, ni minimizar su dolor. Simplemente lo reconoció y le ofreció un pequeño bálsamo, un momento de calidez en medio de su invierno interior. Amelia sostuvo la taza caliente entre sus manos y sintió cómo una pequeña grieta se abría en el hielo que rodeaba su corazón. Por primera vez desde que había llegado a esa ciudad, no se sintió completamente sola. Sintió que alguien la había visto, de verdad. Con el tiempo, la paz que Amelia encontró en su rutina comenzó a dar frutos inesperados. En el silencio de sus noches, libre de la ansiedad de esperar una llamada o de prepararse para una discusión, una parte de ella que había estado dormida durante mucho tiempo comenzó a despertar. Empezó a escribir. Al principio, eran solo fragmentos, pensamientos desordenados en un cuaderno barato. Escribía para darle sentido a su dolor, para poner en orden el caos de su pasado. Pero pronto, esos fragmentos comenzaron a tomar forma, a convertirse en historias, en personajes, en mundos lejanos que no tenían nada que ver con su propia vida. Descubrió que en la creación, en el acto de construir algo nuevo de la nada, encontraba una sanación mucho más profunda que en el simple olvido. Su pequeño escritorio, frente a la ventana que daba a un tranquilo patio interior, se convirtió en su santuario. Allí, se sumergía en universos de naves espaciales, de sociedades futuras, de dilemas éticos en planetas lejanos. La ciencia ficción se convirtió en su refugio y en su lenguaje. Le permitía explorar temas como la traición, la pérdida y la resiliencia de una forma metafórica, a una distancia segura de su propia herida.
Escribir no era solo un pasatiempo, se convirtió en su pasión, en el ancla de su nueva identidad. Ya no era la novia de un cirujano ni la víctima de una tragedia. Era una creadora, una arquitecta de mundos, y en esa nueva definición encontró una fuerza que no sabía que poseía. Un día, mientras almorzaba en la oficina, vio un anuncio en Internet sobre un concurso nacional de relatos de ciencia ficción. Su primer instinto fue descartarlo. El miedo al fracaso, un eco de su antigua vida de inseguridades, le susurró que no era lo suficientemente buena. Pero entonces, Maxwell, que estaba sentado a su lado, vio el anuncio en su pantalla. ¿Vas a participar?, preguntó con una curiosidad genuina, sin un ápice de juicio. Esa simple pregunta, esa suposición de que ella era capaz, fue el empujón que necesitaba. Esa noche, en lugar de dudar, releyó su mejor relato, lo pulió con una determinación feroz y con el corazón latiéndole con fuerza, lo envió. Era la primera vez que apostaba por sí misma de esa manera. Mientras esperaba los resultados del concurso, su amistad con Maxwell se profundizó de una manera lenta y orgánica. Su relación no se construyó sobre grandes gestos, sino sobre la acumulación de pequeños momentos de confianza. Daban paseos después del trabajo, hablando de libros, de películas, de sueños. Él era un oyente extraordinario, alguien que hacía preguntas que la hacían pensar, que recordaba los pequeños detalles que ella mencionaba. Un día, Amelia reunió el valor para dejarle leer uno de sus relatos. Observó su rostro mientras él leía, preparada para la crítica o el halago fácil, pero su reacción fue algo mucho mejor. Fue un profundo y sincero entendimiento. Vio el mundo que ella había creado y lo respetó. «Es increíble, Amelia. Tienes un verdadero don», le dijo Maxwell cuando terminó de leer, y sus ojos brillaban con una admiración genuina, que no buscaba nada a cambio. Su apoyo no era posesivo ni condescendiente. No le dio consejos no solicitados sobre cómo mejorarlo, como Gabriel habría hecho, ni lo usó como una oportunidad para hablar de sí mismo. Simplemente celebró su talento, feliz por ella. En ese momento, Amelia sintió que el último muro de hielo a su alrededor se derretía por completo. Se permitió ser vulnerable con él, confiar en su bondad, y descubrió que el afecto no tenía por qué ser una transacción o una lucha de poder. Podía ser simplemente un espacio seguro donde ser uno mismo. El correo electrónico llegó una mañana de jueves. Amelia lo vio en su bandeja de entrada, con el nombre del concurso en el asunto, y su corazón se detuvo. Lo abrió con manos temblorosas, leyendo las primeras líneas una y otra vez, incapaz de procesar las palabras. Nos complace informarle que su relato ha sido seleccionado como el ganador del primer premio. La incredulidad dio paso a una oleada de euforia tan intensa que la dejó sin aliento. No era por el dinero del premio ni por la publicación, era la validación, era la prueba irrefutable de que había logrado construir algo hermoso a partir de las ruinas de su vida. Lo primero que hizo fue llamar a Maxwell, y su grito de alegría al otro lado de la línea fue tan puro como el de ella. Mientras la vida de Amelia comenzaba a florecer, la de Gabriel, al otro lado del país, comenzaba a desmoronarse. Su universo, que siempre había parecido tan sólido e inexpugnable, se agrietó desde su punto más débil. Evely, la misma vanidad y codicia que Gabriel había alimentado y protegido, se convirtieron en el catalizador de su propia destrucción. Evely, acostumbrada a un estilo de vida que ya no podía permitirse, aceptó un soborno en nombre de Gabriel por parte de una empresa de suministros médicos, prometiéndoles contratos exclusivos con el hospital a cambio de una suma considerable. Era un acto de corrupción torpe y descarado, nacido de la arrogancia de creerse intocables. El escándalo no tardó en estallar. Una investigación interna en el hospital destapó la trama, y los nombres de Gabriel y Evely aparecieron en los titulares de la prensa local. La reputación que Gabriel había tardado toda una vida en construir se hizo añicos en cuestión de días. Sus colegas, que antes lo adulaban, ahora evitaban su mirada en los pasillos. El consejo de administración del hospital, que lo había protegido en el pasado, ahora lo veía como una amenaza para su propia imagen. Gabriel intentó negarlo todo, culpar a Evely, presentarse como una víctima de su ambición, pero las pruebas eran abrumadoras. Estaba atrapado en una red que él mismo había ayudado a tejer. Su arrogancia se transformó en un pánico desesperado. Contrató a los mejores abogados,
Intentó usar sus contactos, mover los hilos que siempre le habían funcionado. Pero esta vez era diferente. El escándalo era demasiado grande, demasiado público. La Junta Médica Estatal inició su propia investigación, suspendiendo su licencia de forma provisional. De repente, el hombre que controlaba la vida y la muerte en el quirófano no podía controlar ni su propia narrativa. Se encontró aislado, repudiado por el mismo sistema que lo había encumbrado. La pérdida de Amelia había sido una herida en su ego. Esto, sin embargo, era un ataque directo al núcleo de su identidad, a su estatus, a todo lo que él creía ser. El golpe de gracia llegó cuando Evelyn, en un intento de salvarse, colaboró con la fiscalía y lo implicó directamente, presentando pruebas que demostraban que él estaba al tanto de todo y que se beneficiaría del soborno. Ella fue condenada a una pena de prisión menor a cambio de su testimonio, abandonándolo a su suerte sin la menor vacilación. El veredicto final de la Junta Médica fue unánime y devastador: revocación permanente de su licencia para ejercer la medicina. Gabriel, el cirujano estrella, ya no era cirujano. Lo había perdido todo: su carrera, su reputación, su dinero y, sobre todo, el poder que tanto amaba. Despojado de su uniforme y de su título, se encontró completamente vacío y solo. La victoria en el concurso fue solo el comienzo. Una pequeña editorial independiente, atraída por la originalidad y la fuerza de su relato, le ofreció a Amelia un contrato para una novela. Por primera vez en su vida, el trabajo no era una forma de subsistencia, sino la realización de su vocación más profunda. Dejó su puesto en la empresa de logística, despidiéndose con gratitud de los compañeros que le habían ofrecido una normalidad sanadora en su momento de mayor necesidad. Ella y Maxwell alquilaron un pequeño apartamento juntos, uno con una habitación extra que se convirtió en su estudio, un espacio sagrado, lleno de libros y luz, donde ella podía construir universos con la certeza de que, al otro lado de la puerta, la esperaba un amor tranquilo y real. Su vida con Maxwell era la antítesis de su pasado con Gabriel. No había dramas, ni juegos de poder, ni una necesidad constante de buscar aprobación. Su amor se basaba en las cosas sencillas, en el respeto mutuo, en las risas compartidas mientras cocinaban, en el apoyo silencioso durante los días difíciles. Él era su mayor admirador, el primero en leer cada borrador, no como un crítico, sino como un lector fascinado. Amelia aprendió que el amor verdadero no te consume ni te exige ser menos, sino que te da espacio para crecer, para ser más tú misma. Su felicidad era una construcción diaria, un edificio sólido levantado ladrillo a ladrillo sobre cimientos de confianza y afecto genuino, no una fachada brillante y hueca. Mientras tanto, Gabriel, despojado de todo lo que una vez lo definió, se hundía en un pozo de autocompasión y amargura. En su mente retorcida, comenzó a reescribir la historia. Ya no se veía como el artífice de su propia ruina, sino como la víctima de un mundo injusto y de una mujer, Evelyn, que lo había traicionado. Y en su búsqueda desesperada de un ancla, su pensamiento se volvió obsesivamente hacia Amelia. Se convenció a sí mismo de que ella había sido su brújula moral, su ancla, y que su caída había comenzado en el momento en que ella se fue. No recordaba su negligencia ni su crueldad, solo una versión idealizada de ella como su única salvación posible. Un día, navegando por internet en un cibercafé anónimo, encontró un artículo sobre los nuevos talentos de la literatura de ciencia ficción. Y allí estaba ella, una foto de Amelia, sonriendo, con una mirada segura y tranquila que él apenas reconocía. El artículo hablaba de su premiada novela, de su voz única y poderosa. Para Gabriel, ver su éxito no fue motivo de orgullo, sino una afrenta personal, pero también lo vio como una oportunidad. Si ella había podido reconstruir su vida, entonces tenía la fuerza para reconstruir la de él. En su delirio narcisista, creyó que recuperarla era su derecho, su único camino hacia la redención. Era la última pieza que creía necesitar para volver a ser alguien. Consiguió su dirección de correo electrónico a través de un antiguo contacto común, y le escribió un mensaje largo y lastimero. Era una confesión patética, llena de clichés sobre cómo había aprendido la lección, cómo la cárcel de Evelyn y la pérdida de su carrera le habían hecho ver lo que era verdaderamente importante. Hablaba de la soledad, del arrepentimiento,
de cómo soñaba cada noche con ella. Le suplicaba una oportunidad para hablar, para tomar un café, para demostrarle que era un hombre cambiado. Selló el mensaje con la frase que creyó más poderosa. Me di cuenta de que mi vida solo tenía sentido contigo. Era su último intento de manipulación, apelando a una historia que él mismo había quemado hasta los cimientos. Amelia leyó el correo una tarde soleada, sentada en el balcón de su casa junto a Maxwell, mientras ambos tomaban un té. Vio el nombre de Gabriel en el remitente y sintió una curiosidad distante, como un arqueólogo que examina un artefacto de una civilización extinta. Leyó sus palabras sin que su pulso se alterara. No hubo un nudo en el estómago, ni una punzada de ira, ni siquiera una sombra de la vieja tristeza. El hombre que escribía esas líneas desesperadas le resultaba completamente ajeno. Sus súplicas, sus lamentos, sus promesas vacías. Todo le parecía el guión de una mala película, protagonizada por un actor que ya no recordaba. Maxwell, al ver la expresión neutra de su rostro, le preguntó en voz baja: ¿Todo bien? Ella simplemente le pasó el teléfono. Él leyó el mensaje, y una sombra de indignación cruzó su rostro, protectora y feroz. ¿Qué vas a hacer?, preguntó él, listo para apoyarla en cualquier decisión. Amelia tomó el teléfono de vuelta. Miró una última vez las palabras de Gabriel y sintió, no pena ni desprecio, sino una profunda y tranquila nada. El poder que él había tenido sobre sus emociones había desaparecido tan completamente que era como si nunca hubiera existido. Él ya no era su villano, ni su torturador. No era nada. Era solo un correo electrónico en una bandeja de entrada. Con un simple movimiento de su pulgar, Amelia arrastró el correo a la papelera y luego la vació. No hubo respuesta. No hubo una última confrontación, ni un discurso de victoria, ni una explicación. Su silencio fue la respuesta más elocuente y definitiva de todas. Era la declaración de que su paz era más importante que su necesidad de tener la última palabra. Era la prueba de que él ya no ocupaba ni un solo centímetro de espacio en su universo. Se giró hacia Maxwell, le sonrió y retomó la conversación que habían dejado a medias sobre el final de la película que habían visto la noche anterior. El fantasma de Gabriel se había desvanecido para siempre, no con un grito, sino con un simple clic. 2 años después, en la presentación de su segunda novela, Amelia subió al estrado. Su vientre, ligeramente abultado, era la promesa de una nueva vida que crecía en su interior. Entre el público, en primera fila, Maxwell la miraba con el mismo orgullo y amor que el primer día. En su discurso, Amelia no habló de su dolor ni de su pasado. Habló de la esperanza, de la fuerza que se encuentra en la creación y de la importancia de construir nuestros propios finales felices. Agradeció a su marido, su ancla y sus alas, y al pequeño universo que estaban construyendo juntos. Su felicidad era serena, sólida y visiblemente real. Era la felicidad de una mujer que no había sido salvada, sino que se había salvado a sí misma. Nadie supo qué fue de Gabriel. Algunos decían que vivía de trabajos esporádicos en otra ciudad, un hombre anónimo consumido por el recuerdo de lo que había perdido. Se le negó la redención que buscaba porque nunca entendió que la redención no se exige, se gana. Amelia, por su parte, demostró que la superación no consiste en borrar el pasado, sino en construir un futuro tan brillante que las sombras de ayer simplemente dejen de tener importancia. No necesitó que Gabriel cayera para ella poder levantarse. Su ascenso fue independiente de su caída. Maxwell no fue su salvador, sino el maravilloso compañero de viaje que encontró en el camino, una vez que ella ya se había convertido en la única y verdadera heroína de su propia historia. Qué viaje tan increíble el de Amelia, ¿verdad? Su historia es un poderoso recordatorio de que, incluso en la oscuridad más profunda, tenemos el poder de encontrar nuestra propia luz y construir una felicidad que nadie nos pueda quitar. Nos enseña la diferencia entre ser una opción y ser una prioridad, pero sobre todo, nos enseña a ser nuestra propia prioridad. Si esta historia te conmovió y te llegó al corazón, por favor, ayúdanos a que llegue a más personas. Deja tu like, suscríbete ahora mismo si aún no lo has hecho, y activa las notificaciones para ser el primero en ver nuestras próximas historias de superación. Nos encantaría saber qué sentiste. Dinos en los comentarios, ¿cuál fue el momento que más te impactó? Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video.